Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos a esta conferencia titulada Derecho Ambiental para no especialistas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fabio Ruesta, quien es abogado por la Universidad de Piura y cuenta con el posgrado de programa de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, el doctor Fabio cuenta con 5 años de experiencia en el sector. Actualmente es abogado asociado del área ambiental en el estudio jurídico Felipe Petro Carrizosa, Ferrero, Du y Uría. Le damos una cordial bienvenida al doctor Fabio Ruesta, que se encuentra con nosotros en la plataforma Zoom, para dar inicio a esta conferencia magistral. Su tiempo, por favor. Muchas gracias, Nuxia. Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar con la ponencia titulada Derecho Ambiental para no especialistas. El objetivo de esta ponencia es acercarlos a todos los participantes a los conceptos básicos del derecho ambiental y a entender de una forma didáctica y sencilla, con ejemplos prácticos, qué hace el Perú por el ambiente. Se suele pensar que el Perú, el Estado, no tiene completamente descuidado el tema ambiental en el país, pero a través de esta ponencia la idea es que dejarme entender sobre por qué y cómo protege el Estado peruano al medio ambiente. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la primera. Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre el índice primero. Vamos a pasar por el concepto de ambiente, derecho ambiental, qué es la regulación ambiental. Luego, por un contexto previo, en el cual, como vamos a ver, la regulación ambiental estuvo bastante desordenada. Y vamos a ver cómo poco a poco estamos progresivamente yendo hacia una regulación sistematizada. Y finalmente, les voy a presentar un caso práctico donde podamos apreciar a través de un ejemplo sencillo esa regulación ambiental, es decir, ese quehacer del Estado peruano para proteger el medio ambiente. Y finalmente, las conclusiones, que son 6 ideas claves con las que me encantaría que se queden ustedes al final de esta conferencia. Entonces, empezamos. ¿Qué es el ambiente? Bueno, vamos a ir con la definición de Carlos Andaluz, que es un abogado dedicado en la materia, y él define al ambiente como el conjunto de elementos sociales, económicos, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un tiempo y espacio determinados. Es decir, es naturaleza más las manifestaciones humanas. Y esto es muy importante porque se suele pensar que el ambiente es únicamente la naturaleza, es decir, los árboles, el agua, el suelo, el aire, y que los humanos somos solamente los agentes contaminantes. Pero en realidad, la interacción de nosotras, las personas, con el ambiente y la salud de nosotras, las personas, también forma parte de lo que se protege como ambiente. Entonces, quedémonos con los gráficos que tenemos en el lado derecho de la diapositiva, que muestra a un grupo de personas y a la naturaleza. Entonces, esos son los dos elementos del concepto de ambiente. Personas más naturaleza. Pero hay que ponernos a pensar, ¿por qué se protege el ambiente? Es decir, ¿qué razones podrían haber para poner limitaciones cuando se trate de actividades en el ambiente? Y en este punto vamos a partir por entender las necesidades de los proyectos de inversión, los grandes proyectos de inversión en el Perú, a través de las necesidades de nosotras las personas. Si me siguen en las primeras imágenes en la parte superior, vemos que nosotros en nuestras casas necesitamos usar agua para diversas finalidades. Necesitamos usar agua para bañarnos, para lavar los platos, para cocinar, para limpiar el piso, para realizar toda la limpieza. Entonces, es una necesidad humana el uso del agua. Es tan humana que la realizamos todos nosotros en nuestras casas. Luego en la segunda imagen tenemos la generación de agua sucia.
Es decir, ya que para nuestras actividades usamos agua, al concluir dichas actividades generamos agua sucia. Es decir, usamos agua para bañarnos, pero generamos como residuo el agua sucia compuesta por agua con jabón, ¿no? Y champú y recondicionador y lo que fuere. Tenemos también, por ejemplo, nuestro uso de agua para lavar los platos. Y el agua sucia está compuesta por agua y detergente, ayudín, lavaza, jabón, etc., ¿no? Luego, nuestras viviendas están construidas sobre un área. Es decir, el primer paso para construir una casa es contar con el terreno. Entonces el uso de un espacio físico para construir nuestras viviendas también es una necesidad humana de ustedes y de mí. En cuarto lugar, tenemos la generación de residuos. Es decir, nosotros en nuestras casas tenemos una generación de residuos domésticos provenientes de todas las actividades que acabo de mencionar. Por ejemplo, residuos de cocina, residuos de los servicios higiénicos. Y es tanta la generación de residuos, pues que se convierte en una necesidad tomar esos residuos y llevarlos al recogedor de basura. Y finalmente tenemos un uso de energía porque necesitamos energía eléctrica, luz, para poder funcionar en nuestras actividades. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque los proyectos de inversión, los grandes proyectos de inversión, he puesto acá 4 de los sectores cuyos proyectos tenemos en el país, que son minería, hidrocarburos, industria manufacturera y electricidad. En todos estos sectores, también los proyectos de inversión tienen exactamente las mismas necesidades que nosotros. Es decir, para llegar al mineral, por ejemplo, al oro que está en el subsuelo, la actividad minera necesita agua, genera agua residual. La mina se ubica en un área, genera residuos y también usa energía. Es decir, digamos, nosotros como generadores de necesidades no somos diferentes de los proyectos de inversión. Pero aquí vamos al paso siguiente. ¿Por qué es necesaria toda una rama del derecho, todo un conjunto de normas para limitar el ambiente, para limitar la actividad de estos proyectos de inversión? Pues porque los proyectos de inversión tienen esas necesidades a gran escala. Entonces, aquí conectamos con el derecho ambiental. ¿Qué significa derecho ambiental? ¿Qué es el derecho ambiental? Entonces, simplemente pasamos rápidamente por la definición, y es que es la regulación de las conductas humanas para lograr una armónica interacción del hombre con el ambiente. Entonces, recordemos que el ambiente era los humanos, su salud, sumado a la naturaleza, ¿cierto? Entonces, el derecho ambiental no es otra cosa que la regulación de el ambiente más las personas. La naturaleza más las personas, perdón. Sin embargo, un aspecto muy importante es que no se trata de eliminar absolutamente toda la perturbación de las actividades humanas respecto del ambiente, sino únicamente aquellas que no puedan ser eliminadas por los propios sistemas ecológicos. Es decir, hay que garantizar la supervivencia del ambiente, pero sin prohibir absolutamente todas las actividades humanas. ¿Por qué? Porque hacerlo implicaría caer en el absurdo, por ejemplo, de que no se puedan construir casas, ya que las casas, la construcción de casas genera residuos, la construcción de casas ocupa un espacio superficial, requiere energía eléctrica, requiere uso de agua. Entonces, es importante tener en cuenta que sería insostenible la vida en sociedad y las actividades económicas si se prohibiesen absolutamente cualquier afectación sobre el ambiente. Entonces, he subrayado la palabra regulación porque es importante que entendamos qué significa regulación. Entonces, pasemos a la siguiente lámina para explicar con un ejemplo didáctico qué significa, antes de entender regulación ambiental, qué significa regulación. Les he planteado en la diapositiva
El ejemplo de un carro, ¿no? Todos conocemos los vehículos, puede ser un auto, una camioneta, otro vehículo. Entonces, para poner a andar el carro en la calle, no es suficiente saber manejar y comprar el carro en la tienda, sino que se requieren muchos otros requisitos. El más importante, por ejemplo, es la licencia de conducir. También hay que sacar un permiso de lunas polarizadas, si es que las lunas son oscuras o negras, ¿no? También hay que llevar el carro periódicamente a una revisión técnica, donde se verifica el buen estado mecánico técnico del vehículo, ¿no? Y tiene una vigencia, dura cierto tiempo y hay que renovarla cuando venza. Luego hay que obtener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el famoso SOAT, que también hay que obtenerlo y renovarlo luego de que acabe su vigencia. Y finalmente existen una serie de señales y obligaciones que hay que respetar a la hora de salir con el carro a la calle. Por ejemplo, respetar las señales de tránsito. He puesto acá dos ejemplos cotidianos, que es el de respetar las prohibiciones de giro a la izquierda y respetar los pasos peatonales, ¿no? Y también respetar el semáforo, ¿no? Sabemos que rojo es parar, amarillo te preparas para pasar y con el verde finalmente pasas. Y finalmente tenemos la figura de una autoridad, es decir, los policías de tránsito verifican este cumplimiento y están en las calles para ejercer sus facultades de poder cuestionar este cumplimiento y hacer los operativos y las diligencias que correspondan para poder sancionar los incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, si te pasas una luz roja, si no respetas una señal, si no cuentas con licencia, si no cuentas con revisión técnica o permiso de lunas polarizadas, vas a cometer una infracción y vas a hacerte acreedor a una multa. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque estamos ante un supuesto en que la actividad de conducir requiere cumplir con ciertos requisitos, leyes, requiere respetar la autoridad, etcétera, etcétera. Eso, todo lo que acabo de decir, eso significa regulación. Es decir, el conjunto de normas, obligaciones, consecuencias, autoridades alrededor de una actividad que se quiere realizar, en este caso, la de conducir un vehículo. Entonces, habiendo entendido lo que es regulación, pasamos a conocer qué es regulación ambiental. Es exactamente lo mismo, pero relacionado a la protección del ambiente. Es decir, la regulación ambiental es el conjunto de autoridades, figuras jurídicas, normas, obligaciones, consecuencias y otras instituciones y figuras legales para proteger el ambiente. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente lámina, entendamos que la regulación en general de cualquier materia y la regulación ambiental existe de cierta forma en el Perú, ¿no? Puede ser ordenada, puede ser desordenada, puede tener instituciones consolidadas, puede no tenerlas. Es decir, cada país va teniendo un transcurrir diario y a lo largo de los años que consolida o no consolida las instituciones y el correcto funcionamiento de aquello que pretende poner al servicio de la ciudadanía, en este caso para proteger el ambiente. Entonces, ¿cómo es en el Perú? En el Perú estamos bien, estamos mal, estamos ordenados, estamos desordenados. Antes de eso, tenemos que pasar a entender primero qué es un sistema. Aquí les he puesto la pequeña definición del diccionario de la Real Academia Española, que define un sistema como un conjunto de cosas ordenadas hacia un determinado objeto o finalidad, ¿no? Les pido me sigan al gráfico de la derecha, donde observamos una bicicleta conducida por una persona de izquierda a derecha de la pantalla. Entonces, siendo la bicicleta un instrumento o un vehículo tan cotidiano, se trata de un sistema. ¿Por qué? Porque es un conjunto de partes, las he señalado con flechas rojas, es decir, tenemos engranajes, cadenas, llantas, asiento, conductor, frenos, cable de frenos, aros, etcétera, etcétera. Cada una de ellas cumpliendo una función específica para llevar la bicicleta a la finalidad
a la cual la oriente su conductor. Y en este punto hay que darle el valor a el factor humano, porque la bicicleta completamente armada, la más bonita, la más eficiente, la más rápida, no va a ir a ningún sitio si no la maneja alguien. Entonces, factor humano importantísimo, las partes son importantísimas, pero solo funcionando conectadas y dirigidas hacia una finalidad. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a ver cómo se ha protegido al ambiente en el Perú. Entonces, nosotros venimos de un contexto previo en la que la regulación ambiental no ha sido sistematizada en el Perú. Y regreso al ejemplo de la bicicleta, he puesto un nuevo gráfico relacionado a la bicicleta, donde tenemos exactamente la misma bicicleta que veíamos en la lámina anterior, pero sin embargo las partes están desensambladas, ¿no? Tenemos el mismo aro, las mismas llantas, los mismos engranajes, el cuadro, los pedales, los frenos, todas las mismas partes, pero sin embargo esta bicicleta claramente no puede funcionar, no puede ir a ningún sitio, porque estas partes no están coordinadas entre sí. Entonces no pueden cumplir ni su función independiente y tampoco su función como conjunto. Y por supuesto, si no está el factor humano dirigiendo estas partes a otro sitio, pues no puede funcionar la bicicleta. Entonces, ¿en qué se parece esto a la regulación ambiental en el Perú de los últimos años? En que hemos tenido diversos sectores, ¿no? Energía y minas, el sector turismo, el sector agrícola y los demás sectores, pensando con su propia lógica, ¿no? Y teniendo diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, en agricultura las licencias se otorgaban de una forma y en energía y minas se otorgaban de otra forma con otros criterios. Tampoco había normas coherentes entre sí. Es decir, había normas sectoriales, es verdad, una norma para agricultura, una norma ambiental para energía y minas, y es más, estas normas en algunos casos son muy antiguas, pero no conectaban entre sí bajo normas comunes o bajo principios comunes que los orienten hacia una finalidad común, que sea proteger el ambiente, sino que esas normas reflejaban pues los intereses de cada sector. Y por último, este desorden o esta falta de articulación implicaba que no existían todavía autoridades independientes o autónomas que se dediquen a realizar funciones ambientales de forma exclusiva y además con su propio presupuesto, con una especialización superior que implica solamente dedicarse a eso, ¿no? Sino que teníamos que los ministerios se dedicaban a todo lo que su sector les obligaba o tenían la necesidad de hacer, y adicionalmente al tema ambiental. Entonces, no había una autoridad o ningún grupo de autoridades exclusivamente dedicados al tema ambiental. Pregunta, ¿cómo vamos saliendo de esto? ¿Esta situación ya cambió? ¿Seguimos siendo una bicicleta completamente desarmada o ya se está armando la bicicleta? Para esto, pasamos a la siguiente lámina. Y a partir de aquí voy a empezar a explicar este proceso hacia una regulación sistematizada. Es decir, el Perú, siguiendo con el ejemplo de la bicicleta, es una bicicleta que todavía se está armando. Es decir, las partes están progresivamente articulándose entre sí, guiados por el factor humano, que es el Estado peruano, para poder funcionar como un conjunto y ya no de forma separada, como cuando la bicicleta estaba completamente desarmada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 hitos más importantes, hay muchos más hitos, pero he querido dejar solo los 4 hitos que considero más importantes en este camino hacia la sistematización. Número 1, sistema. Se creó el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el año 2004. ¿Qué busca este sistema? Articular a todas las autoridades, articular las normas,
las instituciones, figuras jurídicas, para proteger el ambiente de forma conjunta. Entonces, las siguientes láminas van a tratar de el contenido de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental y a qué se dedica cada uno de sus componentes. Es decir, cómo se come esto, qué hace este sistema, ¿no? Entonces, la autoridad encargada, o denominado también ente rector de este sistema nacional, es el Ministerio del Ambiente, y esta autoridad recién fue creada en el 2005. Es decir, estamos ya ante un ministerio exclusivamente dedicado al cuidado del medio ambiente, a la generación de políticas, de normas, de lineamientos, recomendaciones, dirigidos a cuidar el ambiente, porque esa es la finalidad del Ministerio del Ambiente. Digamos, no estamos ante un ministerio que tiene muchos otros trabajos y adicionalmente proteja el ambiente en el sector. Por ejemplo, agricultura, ¿no? Agricultura antes tenía que promover el desarrollo agrícola en el sector, dar incentivos y al mismo tiempo aprobar licencias y al mismo tiempo imponer multas en materia ambiental. Con el Ministerio del Ambiente se empieza a dirigir a través de una sola autoridad el tema ambiental en el Perú. Luego, una norma general, una norma que fue la base de todo el desarrollo posterior, que contiene los principios básicos para que se desarrolle el tema ambiental en el Perú. ¿Cuál fue esta norma? La Ley General del Ambiente del año 2005. Y finalmente las metas. Entonces, ya tenemos el sistema, tenemos la autoridad, tenemos las normas o el comienzo de las normas, pero a esto hay que agregarle las metas que estuvieron establecidas en la Política Nacional del Ambiente del año 2009, que tiene ejes temáticos por cada una de las materias ambientales y la forma de llegar a las metas que plantea este documento, ¿no? Pensemos en una empresa, ¿no? O pensemos en una entidad del Estado. Tanto la empresa como una entidad del Estado tiene su propio reglamento interno para funcionar, ¿no? En las empresas hay unas normas que hay que seguir, más o menos están escritas en algún sitio, en un documento, y son meridianamente conocidas por todos, pero sin embargo, todas las empresas, todas las organizaciones se mueven con metas, que pueden ser mensuales, que pueden ser anuales, pero, es decir, no basta solo saber cómo comportarse, sino también saber hacia dónde se tiene que llegar. Y eso fue la Política Nacional del Ambiente. Seguimos. A partir de aquí vamos a empezar a desarrollar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En concreto, los 5 ejes que contiene o los 5 componentes que contiene. Bueno, primero ya vimos que el ente rector es el Ministerio del Ambiente. ¿Sobre quiénes recae este sistema nacional? ¿No? Sobre todas las autoridades que ejerzan funciones en materia ambiental en el Perú, en todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local. ¿Para qué? Para implementar, como mencionábamos antes, la Política Nacional del Ambiente y a través de coordinar, supervisar y evaluar políticas y acciones concretas para proteger el ambiente. Es decir, como se dan cuenta, ya vamos aterrizando. Teníamos el sistema, ¿no? Tenemos la autoridad, metas, pero el contenido de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental va a empezar a aterrizar cómo, qué y quién protege al ambiente en cada una de las materias ambientales en el Perú. Los 5 componentes los vamos a explicar a continuación, pero tenemos que quedarnos con la idea previa y posterior de que cada uno de estos componentes se refiere a una materia, como veníamos diciendo, ¿no? Tenemos un componente referido a la información ambiental, otro componente al impacto ambiental de los proyectos de inversión sobre el medio, sobre el ambiente. Luego
otro componente referido a la fiscalización ambiental, es decir, la imposición de multas, ¿no?, sanciones y otras medidas por incumplimientos o infracciones. Luego otro componente referido a las aguas, el manejo de aguas en el Perú, también denominado recursos hídricos, pero vamos a decirle aguas. Y finalmente, un sistema referido a áreas naturales protegidas, que son espacios de protección para tutelar a la biodiversidad que está dentro de ella. Entonces, dichas estas materias, pasemos a la explicación de cada uno de los componentes de este gran sistema nacional de gestión ambiental. En primer lugar, tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso CIA. Como su propio nombre lo dice, y valga la redundancia, lo que hace este sistema es identificar y evaluar los impactos ambientales. ¿De quién? De los proyectos de inversión. Como si nos retrotraemos a la diapositiva donde veíamos a las actividades que realiza el hombre, teníamos minería, teníamos electricidad, teníamos hidrocarburos, sobre esas actividades. Pero no solo eso, es decir, ¿de qué sirve conocer cómo va a impactar una actividad sobre el ambiente? Ello solo no sirve para nada, sino que lo más importante es que este sistema busca aprobar las medidas de mitigación, ¿cierto? Porque no basta conocer el impacto, sino que se necesita conocer cómo se va a solucionar. En este caso, prevenir o mitigar. ¿Para qué? Para finalmente otorgar un permiso llamado certificación ambiental, ¿no? La certificación ambiental es una licencia muy importante que contiene la descripción de la actividad, los impactos de la actividad, impactos ambientales, y además las medidas de mitigación. Y todo lo que contiene esa certificación ambiental se convierte en obligaciones que se deben cumplir. Entonces, ¿quién es el ente rector de este CIA? El Ministerio del Ambiente. ¿Y quién realiza esta evaluación de impactos ambientales? ¿Quién establece las medidas? ¿Quién propone medidas? ¿Quién otorga la certificación ambiental? Una autoridad llamada Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, y los sectores que todavía no le han transferido sus competencias. Veamos que en este caso ya estamos hablando de la creación de una entidad única que solo se dedica a la evaluación del impacto ambiental, a diferencia del escenario previo desordenado donde cada sector aprobaba esta certificación ambiental por su cuenta, en sus plazos, con sus criterios, que eran diferentes a los plazos y criterios y contenido de los otros sectores, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se realiza la evaluación de impacto ambiental? Es un procedimiento que consta de los siguientes pasos, ¿no? Hay una solicitud de la empresa elabora la certificación ambiental, es un documento que lo presenta al SENACE para su evaluación, y el SENACE lo que hace es analizar y levantar observaciones, que puede ser una ronda de observaciones o pueden ser varias rondas de observaciones, ante lo cual la empresa tiene que absolver o levantar esas observaciones, ¿no? Y finalmente, si el SENACE considera que está ok, que se han levantado las observaciones, procede a aprobar, y si no lo considera así, va a proceder a desaprobar la certificación ambiental. Resumen, el CIA evalúa el impacto ambiental de los proyectos de inversión y otorga un importante permiso llamado certificación ambiental. Seguimos. El CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Qué hace este sistema? Busca verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales y supervisar a las EFAs o entidades de fiscalización ambiental. Es decir, hay un grupo de entidades que se encarga de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
¿Y qué significa verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales? Al igual que el policía de tránsito, cuando nos detiene en la calle, si no tenemos brevete, nos va a sancionar. En este caso, y salvando las distancias, si estas autoridades detectan que hay incumplimientos de obligaciones ambientales, van a sancionar. Este sistema se refiere a la sanción por incumplimientos ambientales. ¿Quiénes lo hacen? El OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y las entidades de fiscalización ambiental que tienen competencias para ello. Por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, el SERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la ANA, Autoridad Nacional del Agua, el MTC, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y otras autoridades en el Perú que tienen competencias para sancionar ciertas materias ambientales. Entonces, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿cómo se impone una multa? ¿Cómo se fiscaliza? Entonces, hay supervisiones que pueden ser de campo, es decir, va un supervisor a la mina, al pozo de hidrocarburos, a la planta industrial y verifica las obligaciones ambientales, ¿no? También se puede hacer supervisiones documentales en la misma oficina, y luego se inicia un procedimiento sancionador que puede conllevar a la imposición de multas. ¿Qué es una multa? Una sanción monetaria que la empresa tiene que pagar. Y también hay medidas administrativas que en el peor de los casos podría ser, por ejemplo, el cierre de las instalaciones, que es la medida administrativa más gravosa de todas. Es decir, tú tienes una empresa a la cual le dicen que no puede seguir funcionando. Así de sencillo. Pero ese es el caso más grave, claramente. Otra de las formas que se tiene para fiscalizar es recibir denuncias ambientales, ¿no? Cualquier ciudadano puede realizar una denuncia ambiental ante el OEFA o ante cualquiera de las autoridades siempre que sea de su competencia. Y el OEFA lo que va a hacer es, si está en su competencia, va a atender la denuncia ambiental y si no, va a derivarla a quien corresponda y presionar a esa entidad que corresponda a que resuelva el tema, ¿cierto? Resumen, el CINEFA se encarga de la fiscalización ambiental, que es imposición de multas y todo lo relacionado a ello. Tercer componente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Como su nombre lo dice, se refiere al agua. ¿Qué hace este sistema? Coordina la gestión y aprovechamiento, uso e investigación del agua en el Perú. Así de simple. Entonces, en el Perú tenemos agua. ¿Dónde? En el subsuelo, en ríos, lagos y en el mar, ¿no? Sin embargo, esto no es de libre acceso para todo el mundo y especialmente no para las actividades económicas extractivas, ¿verdad? Entonces, este sistema busca regular ese acceso al agua y en general el aprovechamiento, ¿no? Y la investigación. ¿Quién lo hace? La ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y sus órganos desconcentrados que se llaman ALAS, Autoridad Local del Agua, y AAA, que son las autoridades administrativas del agua. Entonces, estas autoridades comparten diversas funciones, las funciones están repartidas entre ellos para velar por la finalidad de este sistema, que es gestionar el agua en el Perú, básicamente. Entonces, ¿cómo lo hace? Como veníamos diciendo, el agua no es de libre acceso, sino que, por ejemplo, una de las tantas manifestaciones de este sistema es que para usar el agua se necesita un permiso. Es decir, si, digamos, una planta industrial se encuentra a orillas de un río, no puede utilizar el agua del río para su planta industrial, sino que necesita un permiso para ello. Y otra forma para esta gestión del agua en el Perú es los programas de formalización, ¿no? Hay gente que usa el agua o empresas que usan el agua de forma ilegal y hay programas de formalización para esta legalidad. Hay estudios de cuenca, hay estudios de contaminación de ciertos cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos, se declaró en emergencia la cuenca del río Piura, ¿no? Eso lo hace la Autoridad Nacional del Agua.
¿Por qué? Porque tiene las competencias y la tecnología y el personal para estudiar el río Piura y decir que se declaró en emergencia, porque cuenta con serias afectaciones. Resumen, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos gestiona el agua en el Perú. Cuarto componente, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el famoso SINAMPE. ¿Qué busca este sistema? Conservar muestras representativas de la diversidad biológica, es decir, de flora y de fauna en el Perú, a través de las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Qué es un área natural protegida? Es un espacio de protección en el cual ha sido declarado expresamente por el Estado y en el cual se van a permitir ciertas actividades o no se van a permitir actividades porque el Estado considera que vale la pena proteger a las especies de flora y fauna que están dentro de ese espacio, ¿no? ¿Quién realiza esto? El CERNAMP, es decir, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Cómo lo hace? O sea, es decir, ¿cómo protege a estas áreas? Solo las enuncia, las publica, ¿cómo se hace, ¿no? Entonces, estas áreas tienen un contenido y se clasifica, por ejemplo, según su uso, en un uso indirecto o directo. En el uso indirecto no se puede realizar ninguna actividad. En el uso directo sí se pueden realizar actividades, solamente las permitidas según la propia norma que declara el área nacional protegida, y se tiene que privilegiar siempre la satisfacción de las necesidades básicas de la población que es cercana o la población que vive ahí. Según su administración, estas áreas pueden ser de alcance nacional, ¿no? Las de administración nacional, las de conservación regional y las de conservación privada. Las de administración nacional están a cargo del CERNAM, las de conservación regional están a cargo de los gobiernos regionales y las de conservación privadas están a cargo de los titulares de cada uno de esos predios. Un área de conservación privada es un predio privado, no del Estado, un predio privado, el cual se protege en virtud a que el titular y el Estado consideran que vale la pena proteger esa flora y fauna, ¿no? Y, como su nombre lo dice, un área de conservación privada está protegida, pero la administra el propio titular, el dueño de ese terreno, ¿no? Y hay otras áreas denominadas zonas reservadas, que son áreas que están en veremos, ¿no? Son zonas que el Estado considera que hay protección, que merecen protección, pero todavía se están realizando estudios para ver si se elevan al rango de área natural protegida o área de conservación regional, ¿no? Entonces, resumen, ¿qué hace el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Protege la diversidad biológica, o sea, flora y fauna, a través de ciertos espacios denominados áreas nacionales protegidas y otros tipos de áreas protegidas. Finalmente, el sistema que está más al alcance de todos nosotros, el Sistema Nacional de Información Ambiental, también llamado SINIA. ¿Qué hace este sistema? Busca garantizar el derecho a acceder a la información sobre el ambiente que posean o conozcan las autoridades que integra el Sistema Nacional de Gestión Ambiental del que venimos hablando o que desempeñen cualquier función ambiental. Y lo más importante es que este derecho debe ser garantizado sin que se invoque justificación alguna. Es decir, en resumen, cualquier persona puede pedirle a cualquier autoridad ambiental que le dé acceso a información ambiental con la que la autoridad cuenta. Por ejemplo, si yo sé que hay una planta industrial cerca a un río, volviendo con el ejemplo de la planta industrial, y veo que está sacando agua del río. Entonces, yo como ciudadano me preocupo y pienso, oye, pero ¿tendrá licencia o será legal? Más general, ¿no? ¿Será legal esto que está haciendo? Entonces, le mando una carta a la Autoridad Nacional del Agua pidiéndole, sin invocar ninguna justificación ni preocupación, todo eso, no interesa,
y simplemente le pido las licencias o permisos de esa planta respecto del agua. Entonces, es muy importante este derecho porque se puede ejercer sin justificación. Pero, como todos los derechos, no es ilimitado, ¿no? Tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, no es posible solicitar información que vaya asociada a la confidencialidad, a la reputación familiar, al secreto bancario, por ejemplo. Esa información no se puede solicitar. Pero toda la otra información que no calce dentro de esas restricciones, sí, se puede solicitar y, como les repito, sin justificación. Entonces, ¿quién es el ente rector de este sistema? El MINAM, Ministerio del Ambiente. ¿Y cómo protege o cómo se materializa este sistema de información? A través de redes de tecnología, instituciones y personas. Es decir, a través de máquinas, autoridades y personas, ¿no? Para sistematizar, acceder y distribuir la información ambiental. Como sabemos, la información en general, ¿no? La información y especialmente la información ambiental, como estaba en manos de diferentes autoridades y diferentes sectores que, como ya veíamos, pensaban de forma diferente y además actuaban de forma diferente, estaba completamente dispersa la información. Entonces, este sistema busca ordenar esa información, sistematizarla y ponerla a disposición de la ciudadanía. También es importante el tema de las solicitudes de acceso a la información pública en cada autoridad. Es decir, ¿cómo le voy a pedir yo a una autoridad que me dé una información ambiental? Cualquiera que sea, ¿no? Al OEFA, al SENACE, a la ANA, sobre las materias de sus competencias. ¿Cómo se lo pido? Voy, pido una reunión, toco el timbre, mando una carta. ¿Cómo lo hago? La forma es la solicitud de acceso a la información pública. Es decir, vamos a la página web de cada entidad y buscamos la solicitud de acceso a la información pública, que suele ser un formulario que se llena en línea con unos datos de contacto del solicitante, ¿no? Mi correo, mi dirección, mi teléfono de contacto, para que se puedan dirigir a mí y enviarme la información que yo he pedido. Y si la información que he pedido no me la pueden dar, o porque no la tienen, o porque es confidencial, o porque afecta la reputación, o cualquier otro motivo, la autoridad está obligada a indicarme o sustentar esa negativa en la respuesta. ¿A dónde? A los datos que yo he ingresado en mi solicitud. Resumen, el Sistema Nacional de Información Ambiental busca garantizar el acceso a la información ambiental en el Perú. Finalmente, ya para concluir, les traigo un caso práctico de regulación ambiental. Es decir, hemos hablado ahora en esta conferencia de un escenario previo desordenado, de un escenario actual que intenta ordenarse con un conjunto de normas, un conjunto de autoridades organizadas todas en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que tiene 5 componentes por materia, ¿verdad? Aguas, información, impacto ambiental. Pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo conversa en un caso concreto, en un proyecto concreto, ¿no? Entonces, les traigo este ejemplo, que es el caso de un proyecto agrícola de más de 10 hectáreas, las cuales deben incluir a todos sus componentes, ¿no? Un campo de cultivo, de lo que quieran, de arándanos, de arroz, cualquier cultivo. Entonces, aquí pues les voy a explicar de forma breve las manifestaciones de cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental alrededor de este proyecto agrícola. El CIA. Como recordamos, el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, analiza el impacto ambiental a través de la certificación ambiental. Entonces, este proyecto agrícola debe obtener una certificación ambiental. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que los proyectos agrícolas de más de 10 hectáreas con sus componentes requieren obtener este
esta certificación ambiental, ¿no? Entonces, va a contemplar los impactos del proyecto agrícola y las medidas de prevención y mitigación que van a ser obligatorias para la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el proyecto va a, por ejemplo, manejar aceites, ¿no? Las maquinarias agrícolas para trabajar van a manejar aceites. Y hay un riesgo de derrame de aceites sobre el suelo, que se puede infiltrar y dañar la calidad del suelo, ¿no? Entonces, en esta certificación ambiental se va a analizar qué se va a hacer para evitar los derrames de aceites de las máquinas, ¿no? Para evitar que contaminen el suelo. Seguimos, SINEFA, Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. El OEFA, que es la autoridad que tiene las competencias para el sector agrícola, de hecho las tiene desde el 2019, va a fiscalizar al proyecto agrícola, ¿no? Si está cumpliendo con sus obligaciones ambientales. Entonces va a ir al proyecto, va a ir un supervisor de OEFA con su casco, antes era verde, ahora es blanco, un chaleco, identificándose como supervisor de OEFA y va a empezar a preguntarle, empresa, ¿cumples esta obligación ambiental? Y si se detecta que no las cumple, va a empezar las actividades dirigidas a sancionar a la empresa agrícola. Seguimos, Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Como veíamos, esto se refiere al agua. Entonces, si este proyecto agrícola va a usar agua, va a necesitar agua, lo cual es evidente porque la agricultura riega con agua. Si esa agua se saca del subsuelo a través de un pozo o de un río, se tiene que pedir una licencia a la Autoridad Nacional del Agua. Luego, Sistema Nacional de Áreas Nacionales Protegidas. Si el proyecto está dentro de un área nacional protegida, el CERNAM definirá si dicho proyecto es permitido o no es permitido en base a los objetivos de un área nacional protegida. Como veíamos, cada área nacional protegida permite ciertas cosas y prohíbe ciertas otras, y además hay un listado de áreas nacionales protegidas con el cual se tiene que hacer el cotejo, ¿no? Para ver si está o no está interfiriendo el proyecto agrícola con un área natural protegida y si se puede hacer agricultura dentro del área natural protegida. Finalmente, el Sistema Nacional de Información Ambiental va a poner a disposición de la ciudadanía la información ambiental del proyecto. Es decir, todos los documentos ambientales de los que hemos hablado hasta ahorita, es decir, la certificación ambiental, las resoluciones donde OEFA sanciona, la licencia de agua que le otorga la ANA, ¿no? La información sobre las áreas naturales en el área del proyecto agrícola. Todo eso se puede solicitar a estas autoridades de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el CINIA pone a disposición. ¿Y cómo se hace? Ya veíamos, a través de una solicitud de acceso a la información pública en la página web de cada una de estas autoridades. Finalmente, y con esto pasamos a las conclusiones, también los proyectos deben obtener y cumplir otros permisos y obligaciones ambientales y también otras obligaciones no ambientales. Ejemplos de otros permisos ambientales. Por ejemplo, si para construir el proyecto agrícola hay que remover cobertura vegetal, eso no se puede hacer sin permiso, sino que hay que pedirle una autorización de desbosque, así se llama, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es el CERFOR. Entonces el CERFOR va a otorgar una autorización para talar esos árboles o remover esa cobertura vegetal. Ejemplo de otra obligación ambiental, por ejemplo, las relacionadas a residuos sólidos, ¿no? Entonces hay ciertas obligaciones que se tienen que cumplir en materia de residuos sólidos. Y finalmente, permisos y obligaciones no ambientales, una cosa que hay que entender es que el cuidado del ambiente es muy importante, está regulado en el Perú. Hay que cumplir con normas ambientales, pero no es lo único que hay que cumplir. Entonces, por ejemplo, esta empresa agrícola se tendrá que encargar también del tema tributario, es decir, tendrá que pagar impuestos, tendrá que cumplir con las obligaciones tributarias, las declaraciones, por ejemplo, ante la SUNAT. No solo eso, sino que también tendrá que cumplir las obligaciones laborales, ¿no? Es decir, pagarle a sus trabajadores, darle los beneficios que correspondan.
etcétera, etcétera. Entonces, ambiental no es el centro, sino que hay otras obligaciones de otras materias que también deben cumplir los mismos proyectos de inversión, en el ejemplo, el mismo proyecto. Para concluir, les presento acá las 6 ideas con las que yo me sentiría, me daría por bien servido si ustedes se quedan con estas 6 ideas. Primero, ambiente es personas más naturaleza. No es solo árboles, no solo río, no solo suelo, sino también las personas y la salud de las personas. Número 2, los proyectos de inversión tienen necesidades similares a las personas, es decir, también usan agua, usan electricidad, generan agua sucia, generan residuos, pero a los proyectos de inversión se les debe regular de forma estricta, ¿no? Porque estas necesidades son a gran escala. Tercero, regulación ambiental son las autoridades, normas, obligaciones y otros referidas al cuidado del medio ambiente. Es decir, es la forma como el Perú protege al medio ambiente. Número 4. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es la forma sistematizada en la que el Perú protege al ambiente. Al margen del contenido quizá un poco tedioso que acabamos de ver de este sistema, necesito que se queden con las materias de este sistema. Es decir, tiene 5 componentes, uno referido al impacto ambiental, otro referido a la fiscalización, es decir, a las multas, ¿no? Otro referido a la gestión de aguas en el Perú, otro referido a las áreas naturales protegidas, que son espacios de protección de biodiversidad, y finalmente otro componente referido a la información ambiental. De esta forma, el Perú protege al ambiente. Número 5, los permisos ambientales se otorgan para la actividad, no para el titular. Y esto es bien importante. Pensemos en un brevete. Si yo tengo mi brevete, yo por ejemplo tengo el brevete A1, ¿no? Que me permite manejar cierto tipo de autos y vehículos, ¿no? Pero significa que si yo puedo manejar mi auto con mi brevete, este mismo brevete me autoriza a manejar otro auto, y otro auto, y otro auto, porque la licencia me la dan a mí como conductor. En cambio, las licencias ambientales no se dan a la empresa. Es decir, si yo obtengo una licencia para sacar agua, una empresa obtiene una licencia para sacar agua en Piura, no puedo ir a Chiclayo y sacar agua porque tiene la licencia en Piura, no, sino que para sacar agua en Chiclayo tendrá que obtener otra licencia. Entonces, los permisos ambientales se otorgan a la actividad, al proyecto, no al titular, no son como el brevete. Finalmente, también existen permisos y obligaciones que no son ambientales. Está la tributación, están los temas laborales y muchas otras obligaciones que todas las empresas tienen que cumplir para poder realizar las actividades, adicionalmente a las normas ambientales. Entonces, con eso, y disculpándome por los minutos de retraso, muchas gracias por su atención y a partir de este momento quedo atento a las preguntas que los asistentes pudieran tener. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, contamos con algunas preguntas. Por temas de tiempo solamente vamos a leer 2, debido a que hay preguntas que se entrelazan. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué normas regulan nuestros derechos y deberes ambientales? ¿Qué normas regulan nuestros derechos y deberes ambientales? Bueno, esta es una pregunta un poco amplia. La regulación ambiental está en el Perú de forma general y de forma específica por materia y también de forma específica por cada sector. Entonces, normas generales, por ejemplo, está la Ley General del Ambiente, que ya veíamos. Normas por materia, está, por ejemplo, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2017 MINAM, ¿no? Y hay otras normas que por materias ambientales se refieren a materias ambientales específicas, y de forma sectorial también tenemos normas ambientales aplicables solo a agricultura, solo a minería, solo a hidrocarburos, solo a electricidad, que contienen derechos y obligaciones ambientales de las empresas. Y también hay normas de alcance municipal, de alcance regional, de alcance nacional. Entonces, no sé si con eso he contestado la pregunta, pero sí, básicamente diversas normas
a nivel general, a nivel específico por materia y a nivel sectorial. Excelente. ¿Existieron cambios considerables en nuestra regulación respecto a las normas peruanas que califican qué son los recursos naturales? Sí, existe la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que se emitió como parte de este cambio hacia la sistematización, que básicamente plantea principios generales para la explotación de los recursos naturales en el Perú, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio hacia esta uniformización, porque antes no existían estas normas. Es decir, no había una norma que dijera qué es suelo, qué es agua, qué es aire, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, junto a la Ley General del Ambiente, dentro de este grupo de normas que fueron el sustento del camino a la sistematización, está la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Excelente, doctor. Y ya para culminar, actualmente considerando los cambios normativos que trajo el COVID-19 en el Perú, ¿cuáles son los esfuerzos del alcance del derecho ambiental para lograr una interacción armónica entre el hombre y el ambiente? Sí, mira, bueno, esta coyuntura del COVID-19 pues ha traído cambios en muchos ámbitos, laboral, tributario, municipal. Respecto del ambiente, un ejemplo muy claro de estos cambios es una norma que salió en junio, que fue una norma, una directiva sobre la gestión de los residuos en el marco del COVID-19. Es decir, antes del COVID-19, por ejemplo, yo en mi casa no tenía mascarillas, no tenía visores, no tenía guantes quirúrgicos, y luego del COVID-19 es necesario tenerlos, porque básicamente la regulación alrededor no te permite hacer nada si no vas con mascarilla, ¿no? No puedes comprar a la farmacia, no puedes ir entonces, al súper, ¿no? Es una necesidad tener mascarillas, y como es una necesidad tener mascarillas, es una necesidad saber cómo disponer los residuos. Entonces, hubo una directiva que sacó el Ministerio del Ambiente que te indica cómo disponer estos residuos en los domicilios. Por ejemplo, recuerdo que esta norma de recomendaciones indica que los residuos de mascarillas o gasas o guantes quirúrgicos, algodones, jeringas y todo lo que pueda ser relacionado a que tenga contacto con la mucosa del ser humano, es decir, contacto con nariz y boca o saliva, se ha puesto en el interior de una bolsa, se recomienda roja, la cual debe ser cerrada con un nudo doble, a la cual se le tiene que echar alcohol o lejía alrededor, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el COVID-19 puso sobre el tapete un nuevo escenario de generación de residuos que antes no existía y que ahora el Estado sacó recomendaciones para decirnos cómo piensan que deben disponerse. Entonces, esa me parece la norma más importante en el marco del COVID-19 en materia ambiental. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Fabio Roista Otoya por su participación en esta conferencia magistral y agradecer, por supuesto, a todas las personas que han estado en Zoom y también en Facebook Live. Damos por concluida esta conferencia. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Nuxia. Gracias a todos. Hasta luego.